Profesor Ricardo Barrera Paredes, asignatura Creatividad e Innovación Empresarial, alumna Alejandra Yasmín Rocha Gutiérrez, Unidad 1, Actividad 1, la creatividad del ser humano. Introducción. En el presente trabajo se analizará la creatividad del ser humano, los procesos creativos y algunos factores que intervienen en el bloqueo de esta, ya que es bien sabido que la creatividad es un proceso dinámico, es una fuerza viva y cambiante del ser humano, es decir, es el motor del desarrollo personal y ha sido la base del progreso de toda cultura. La creatividad es un elemento indispensable de todo ser humano. Gracias a esto hemos evolucionado y se ha desarrollado en nuestra sociedad, los individuos y las organizaciones. Dentro de la creatividad existen tres características principales. La primera es la espontaneidad, que es la aparición de la creatividad. Suele ser espontánea, es decir, no planificada y conduce a lo que muchos denominan inspiración, o sea, un estado de la conciencia particularmente inclinado hacia la creación. La segunda característica es la sensibilidad. La creatividad tiene que ver con la capacidad de asumir nuevas perspectivas, lo cual a menudo está vinculado con la sensibilidad y la capacidad del juego. Esto es un pensamiento lúdico. Y por tercera característica, tenemos la libertad. La creatividad es estimulable mediante el consumo de objetos culturales complejos y novedosos, como por ejemplo el arte, la literatura, juegos y actividades que permitan la exploración más libre de la subjetividad y el pensamiento original. ¿Qué es el proceso creativo? Bueno, el proceso creativo es una sucesión de pensamientos a través de la cual el ser humano es capaz de crear algo novedoso, en el que se logra visualizar la idea creativa finalmente. Esto se da al conectar las ideas de una forma nunca antes hecha y genera un nuevo chispazo de ideas. Existen fases del proceso creativo. Como primera fase tenemos la de preparación. Es donde se observa y se estudia el contexto para lograr definir concretamente el problema. Se diseña un proyecto que permita resignificar la realidad o crear ideas nuevas, y es donde podemos tener lluvia de ideas. La segunda fase es la de incubación. Aquí se suelta la idea. Se descansa la parte consciente que estaba enfocado en la resolución del problema o la creación de una idea. La tercera fase es la de iluminación, es decir, la idea vuelve a nosotros, se pesca el pez dorado o esta idea basada en los procesos que ha venido ejecutándose nuestro inconsciente a través de la memoria. Y la última fase es la fase de verificación. Aquí es donde entra en juego el pensamiento crítico para determinar si tiene valor esto que se creó en nuestra mente, si realmente funciona. Y bueno, creo que a todos nos ha pasado tener bloqueos y también existen los bloqueos creativos. Eh, Todos hemos sentido que las ideas creativas no aparecen, que no importa cuánto enfoque le pongamos, no logran dar vida a un pensamiento creativo. Los pensamientos parecen monótonos y poco estimulantes. La conexión de pensamiento se hace lenta y nebulosa, y mientras más presión ejercemos, menos vemos la luz o las ideas. Existen 4 tipos de bloqueos. El primero es el bloqueo mental, donde los pensamientos ya construidos y la forma de ver la realidad están rígidos y no dejan rendijas para que se cuelen las nuevas ideas. En estos casos, romper la rutina o invertir el orden reconfigura nuestros procesos. El segundo bloqueo es el bloqueo emocional, donde el miedo es el protagonista. En este caso, imaginar el peor escenario posible permite ver que nada es realmente tan fatal como lo imaginamos, pero aún con ese miedo emocional que sintamos, tenemos que intentarlo. El tercero es un bloqueo perspectivo, es decir, nuestra forma de percibir el mundo a veces nos limita. En este caso, comenzar a cuestionar el porqué de nuestros pensamientos permite quebrar un poco esos ideales. Y por último, el cuarto bloqueo
es el ambiental, es el espacio físico, ya que influye en el arte del pensamiento. Si queremos crear algo diferente, tenemos que cambiar nuestro ambiente y este puede ser un gran estimulante para las ideas creativas. Aplicación de la creatividad en las empresas. Cuando somos creativos en nuestro ambiente laboral, el nivel de inspiración, así como las propuestas y soluciones que propongamos, adquieren un nivel de responsabilidad y de seriedad mucho mayor. Las empresas logran asociar ideas de forma original o diferente a lo habitual y con ello alcanzar pensamientos que resuelvan problemas. Algunos de los beneficios de la creatividad en las empresas son: las ideas creativas pueden aterrizar en un producto o servicio nunca antes visto. 2. Permite a las empresas adaptarse a los cambios en el mercado, buscando soluciones para enfrentar, por ejemplo, a los nuevos competidores. 3. Los equipos creativos pueden aprender de los errores pasados, es decir, es un proceso de ensayo-error. ¿Cómo influye la creatividad en la sociedad actual? La creatividad es un factor importante en la actualidad, ya que constantemente las empresas lanzan productos novedosos y con características únicas que a la sociedad le llaman la atención y por lo cual quieren adquirirlo, aún sin la necesidad, solo por el gusto. Llegar a generar ideas creativas para dar soluciones a los problemas de nuestra sociedad, si en nuestro día a día no vivimos de manera creativa. Y es que la creatividad no solo está en el ámbito profesional, no se limita a pensar en nuevas formas de negocios, sistemas de producción o maneras originales de vender un producto. También podemos ser creativos a la hora de hacernos el desayuno, vestirnos, buscar planes para hacer con la familia o los amigos. Y de esta forma, poco a poco, es como fomentamos la creatividad en nuestra vida diaria. Así conseguiremos llegar a grandes ideas que nos permitan alcanzar el éxito y dar soluciones a los problemas de nuestra sociedad actual.